Transmitiendo desde Hanoi, capital de la República Socialista de Vietnam. Estimados amigos, sean bienvenidos a programa de La Voz de Vietnam dedicado a la audiencia habla hispana. Les ofreceremos un reportaje titulado Jóvenes dinamitas voluntarismo extraordinario en combate contra el 19. Luego el espacio de sábados, cita de correspondencia. Pero como de costumbre escucharán antes que el boletín informativo. Hay que decirlo hoy por los titulares las noticias principales. Verifican los resultados del movimiento de seguir el ejemplo de Ho Chi Minh en los últimos 5 años. Vietnam pone en el centro en ser humano para la recuperación post-pandémica. Comienza la Eurocopa 2020. Ahora informaciones ampliadas. La Conferencia Nacional para hacer balance sobre los 5 años de implementación de la Instrucción 05 del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam en el 12º mandato acerca del impulso del movimiento de estudiar y seguir la ideología, la moral y el estilo de vida del presidente Ho Chi Minh tuvo lugar el 12 de junio de forma virtual en Hanoi y varias localidades. El informe al respecto valora que en el último uso la referida instrucción ha sido materializada mediante tareas y programas concretos, lo que permite extender la movilización en toda la sociedad y todos los sectores. Destaca que en aprendizaje y en seguimiento del ideario, la moral y el estilo de vida del emprendedor se han convertido en hábitos que conforman parte de la rutina diaria de una gran cantidad de funcionarios, militantes del partido y habitantes. Esto ha creado transformaciones positivas en el presente y acción y fortalece la unidad y el consenso en el seno del Partido Comunista de Vietnam y entre la población por el cumplimiento de las tareas de desarrollo socioeconómico, la defensa nacional y el alcance de logros significativos en el país, además de consolidar la confianza del pueblo en el sistema, remarca. En su discurso, el secretario general del Partido Comunista Phu Trong subrayó que los pensamientos, la ética y el estilo de vida del presidente Ho Chi Minh se constituyen como un legado espiritual inapreciable de Vietnam, el que ilumina la revolución nacional y la conduce a victorias tras victorias. Pidió que el movimiento de seguir el ejemplo del roce de la independencia nacional continúe desplegándose más amplio y fuertemente en aras de contribuir a cumplir con éxito la resolución del 13º Congreso Nacional del Partido Comunista y la causa de renovación, construcción y defensa de la patria, así como lograr el deseo del presidente Ho Chi Minh llevar a Vietnam a nivel de las potencias del mundo. La 57 reunión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam en su 14ª legislatura tendrá lugar los días 14 y 15 de junio en la Casa del Parlamento en Hanoi, según un comunicado de la Oficina del Legislativo emitido este viernes. La agenda de esta cita incluye la presentación por el Consejo Electoral Nacional del informe preliminar de las últimas elecciones legislativas y municipales, el debate sobre el borrador del programa de construcción de leyes y decretos de 2022, la preparación del primer periodo de sesiones parlamentarias de la 15ª legislatura y la elaboración del programa de supervisión de la Asamblea Nacional y su comité permanente en el próximo año. También se considerarán otros temas tales como la ratificación de la nominación del embajador del país en Camboya, el tratamiento del problema financiero del Grupo de Petróleo de Vietnam, PVN, en su liquidación de la compensación de precios en la venta de productos del complejo de petroquímica y refinería Nisten en la provincia de Thanh Hóa, así como el despliegue de los planes de desarrollo socioeconómico y presupuesto estatal en el primer semestre de 2021 y las orientaciones para cumplir las tareas respectivas en los últimos 6 meses del año. El ministro de Defensa vietnamita Pham Van Tam y su homólogo ruso Sergei Kushuzetovic
acordaron las prioridades de la agenda de trabajo conjunto entre los dos organismos en una conversación telefónica efectuada en la víspera. Coincidieron en promover la colaboración bilateral en la formación, la participación en las actividades multilaterales que organiza la parte rusa, entre ellas la 9ª Conferencia de Seguridad Internacional de Moscú, así como en la prevención y el control del COVID-19 y las investigaciones científicas en el marco del Centro Tropical Vietnam-Rusia. Los titulares afirmaron además su respeto a la historia de las relaciones entre las dos naciones, que abarcan también la cooperación en el sector militar, al tiempo que expresaron su disposición de trabajar juntas para alimentar esos vínculos tradicionales y fortalecer la asociación estratégica integral bilateral. Vietnam pone en el centro al ser humano para la recuperación post-pandémica de conformidad con la iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre la reacción global hacia la recuperación centrada en este factor después de la crisis causada por el COVID-19. Así lo afirmó Dan Hop-Sung, ministro de Trabajo, Inválidos de Guerra y Seguridad Social, en su discurso pronunciado el 11 de junio en la 109 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Al aplaudir y apreciar el tema de la conferencia, Hop-Sung dijo que inmediatamente tras la aparición del nuevo coronavirus en el mundo en general y en Vietnam en particular, a principios de 2020, su país implementó numerosas medidas drásticas para contener la propagación de este mal, según el espíritu luchar contra la epidemia como contra el enemigo. Adoptó políticas y paquetes de bienestar social en apoyo a los pobladores más afectados y las empresas, acotó. El funcionario agregó que con la determinación constante del gobierno y los esfuerzos comunes del empresariado y los trabajadores, el país indochino mantuvo un crecimiento económico del 2,9% en 2020. Hasta la fecha continúa persistiendo en realizar el doble objetivo de combatir el COVID-19 y reanimar el desarrollo socioeconómico con el ser humano en el centro. Más de 240 voluntarios en Vietnam recibieron el 11 de junio la inyección de la vacuna Nanocovax contra el COVID-19 en la tercera fase del ensayo clínico en humanos de este producto desarrollado por la multinacional Nanogen. La tercera fase de la inyección piloto de Nanocovax para 13.000 personas se realiza a grupos con una sola dosis de 25 microgramos y a otro con inyecciones de placebo. En concreto, según el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud, en el inicio de la tercera fase, por cada 6 personas vacunadas, una recibirá placebo. Entre los primeros 1.000 voluntarios, para los 12.000 restantes se aplicará una ratio de 2 personas vacunadas, una con placebo. Se espera que un total de 1.000 voluntarios reciban la primera inyección en esta tercera fase de ensayo realizado por la Universidad de Medicina Militar y el Instituto Pasteur de Jerusalén. La campaña de jóvenes voluntarios del verano de 2021 arrancó el 11 de junio en la comuna de Hue del distrito de Krông Bắc, en la provincia antiplánica de Đắk Lắk, con diversas actividades de significado comunitario. Se realizaron en esta ocasión la inauguración de la construcción de una casa de solidaridad, una cancha de voleibol, la remodelación de 1 kilómetro de camino rural, la entrega de 30 presentes a familias en circunstancias difíciles y la comunicación sobre la prevención y el control de la pandemia de COVID-19 y las leyes del Estado. La campaña se lanzó simultáneamente en los distritos, pueblos y comités de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh de Đắk Lắk, en referencia a las actividades principales de esta jornada en la localidad. El pastor vicesecretario del Comité de la Unión Juvenil Comunista de Đắk Lắk reveló: Este año nos concentramos en desarrollar en profundidad las actividades de la campaña voluntaria veraniega. Formamos brigadas de vanguardistas contra el COVID-19. Continuaremos consolidando la organización juvenil y adiestramos a los militantes más sobresalientes para que se incorporen al Partido Comunista. Además, siguiendo el tema de 2021, año del emprendimiento de los jóvenes, brindaremos todos los recursos y apoyos posibles
al sector joven para que supere las dificultades ocasionadas por la pandemia en la producción y el comercio. La campaña de jóvenes voluntarios de verano de 2021 también se inició la víspera en el distrito de Joseon de la provincia central de Gwangnam con actividades prácticas para movilizar la participación comunitaria en la renovación rural, la construcción de zonas urbanas vanguardistas, la protección del medio ambiente, la respuesta al cambio climático, el mantenimiento del orden social y la garantía de la seguridad y el bienestar social. La Voz de Vietnam, boletín informativo. La selección nacional masculina de fútbol de Vietnam derrotó por 2-1 a Malasia para afianzar la oportunidad de entrar en la última ronda eliminatoria de la Copa Mundial de Qatar 2022 con los goles del delantero Tiền Linh, minuto 27, y el capitán Quế Ngọc Hải en un penalti, minuto 88. Con el triunfo ante Malasia, Vietnam aseguró el liderato de la tabla C con 17 puntos tras 7 partidos invicto. El segundo clasificado del grupo, los Emiratos Árabes Unidos, obtuvo hasta el momento un total de 15 puntos tras vencer ayer a Indonesia por 4-0. De esta forma, el encuentro entre Vietnam y el país anfitrión el próximo 15 de junio definirá el pase directo a la tercera ronda eliminatoria para la Copa Mundial. Hablado por la prensa después del partido, el entrenador surcoreano Park Hang-seo dijo que Vietnam tendrá determinado a vencer a los Emiratos Árabes Unidos en el partido final. La Eurocopa, la competencia de fútbol más importante a nivel de selecciones de Europa, comenzó oficialmente la madrugada del 12 de junio, hora de Vietnam, con una gran y colorida ceremonia de apertura en el Estadio Olímpico de Roma, Italia, y la participación de 17.000 espectadores, quienes estuvieron presentes para el partido inaugural entre el equipo anfitrión y Turquía. La ceremonia se inició con una gran pantalla que mostraba algunos de los momentos más famosos en los 60 años de historia del torneo, seguido de una cuenta regresiva para anunciar oficialmente el comienzo de Europa 2020. Dos leyendas del fútbol italiano, Francesco Totti y Alessandro Nesta, subieron al escenario y lanzaron la pelota al cielo para presentar la actuación del equipo acrobático anfitrión, Les Tricolori. Al final de esta actuación aérea, 24 globos grandes, cada uno representando a un país participante en el torneo, formaron un manojo gigante de globos que fueron lanzados al cielo para señalizar la soledad del torneo. Finalizamos el boletín con la información sobre la elección de nuevos miembros del Consejo de Seguridad. La Asamblea General de las Naciones Unidas sonó voto el 11 de junio para elegir a Albania, Brasil, Gabón, Ghana y los Emiratos Árabes Unidos, EAU, para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por un periodo de 2 años a partir del 1 de enero de 2022. Para ser elegidos los bases, participantes deben obtener al menos 2 tercios de los votos de los 193 Estados miembros de la ONU. Ghana recibió 185 votos a favor, Gabón 183, Emiratos Árabes Unidos 179, Albania 175 y Brasil 181. Estos 5 países son candidatos para el puesto de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad sin tener que competir con ningún otro país de su propia región. Reemplazará a Estonia, Níger, San Vicente y las Granadinas, Túnez y Vietnam, que finalizarán su mandato a finales de 2021. Ha sido el noticiero de la Voz de Vietnam de hoy con Alicia Emilia ante el micrófono. Reportajes sabatino. Por estos días, cuando la situación de la pandemia de COVID-19 se torna complicada en Vietnam con su cuarto brote, profesores estudiantes universitarios de medicina de Hanoi han partido rumbo a las áreas infectadas, sobre todo a las provincias norteñas de Bắc Ninh y Bắc Giang, para prestar servicios como voluntarios.
Esta tropa especial brinda su apoyo en las zonas de cuarentena concentrada y además está dispuesta a recorrer recursos y llevar mercancías e insumos médicos a los ciudadanos afectados por el nuevo coronavirus. Los fondos Todos los días a las 6 de la mañana, los estudiantes voluntarios de la Universidad de Medicina de Hanoi se levantan para comenzar una nueva jornada de trabajo en apoyo a los médicos y enfermeros que se encuentran en primera línea de combate a COVID-19 en el distrito de Yên Phong de la provincia de Bắc Ninh, tras ponerse rápidamente su traje protector, la careta facial y 2 mascarillas a la vez. Estudiante del cuarto año de Medicina Preventiva de la Universidad de Medicina de Hanoi comienza su jornada de trabajo inoculando vacunas anti-coronavirus a los portadores de Yên Phong. Lleva 2 semanas laborando junto a los médicos y enfermeros aquí, por lo que comprende muy bien las dificultades y los sacrificios de las fuerzas en primera línea. En calor sofocante en plena época estival hace que ponerse en traje protector sea algo muy desafiante para ella. Anh sẽ tiến hành như thế này thì cái bộ đồ bảo hộ thì nó rất là kín và Debo trabajar a cielo abierto con sesiones de vacunación que duran de 3 a 4 horas cada una. Este traje me causa una sudoración excesiva en el cuerpo, lo que realmente es detestable. Sin embargo, para evitar el contacto con las otras personas y la propagación del virus, y para no tener que desperdiciar otra ropa protectora, solo tomo una poquita cantidad de agua antes de comenzar a trabajar y trato de no beber durante toda mi jornada laboral. La labor diaria de los voluntarios consiste en respaldar el rastreo y la elaboración de informes sobre las pruebas, el número de nuevos casos de infección, la toma de muestras y la inyección de vacunas. Trabajando en condiciones muy duras, ellos mantienen firme su voluntad de ayudar. La estudiante Nancy Wenchang, oriunda de la provincia norteña de Tuyên Quang, dijo que algunas veces ella debe tomar muestras para las pruebas de COVID-19 hasta la medianoche, pero al igual que los otros miembros de su equipo hace el máximo esfuerzo para cumplir con la tarea asignada. Wenchang dijo: em luôn luôn ý thức được là mình đang làm việc như là như vậy. Somos conscientes de lo que hacemos, por lo que aceptamos trabajar con el calor y la mascarilla todo el tiempo para protegernos a nosotros mismos y a los otros. Yo me animo a superar la situación y estar aquí hasta que no haya más contagios en la comunidad antes de regresar a casa o ir a otra localidad infectada por el coronavirus para continuar prestando ayuda. No sé exactamente cuándo volveré a ver a mi familia. Los estudiantes voluntarios se han topado con circunstancias que no aparecen en ningún libro de estudio y han pasado horas de trabajo intenso en un ambiente de mucho riesgo, pero lo que han obtenido a cambio son experiencias valiosas que les permitirán enriquecer su conocimiento, aumentar su valentía y confianza y forjar su profesionalismo. Aparte de los estudiantes de medicina, muchos otros jóvenes en Hanoi se han inscrito para asociar a las fuerzas competentes en puestos de vigilancia contra el COVID-19 en las zonas de cuarentena concentrada. Uno de ellos, Nguyễn Xuân Phương, radicado en el distrito de Hanoi y voluntario para mantener la seguridad en el barrio de Phúc La, dijo a conocer. Trabajamos por turnos. Cada uno dura 6 horas. Por la mañana empezamos a trabajar 5, informando a la gente sobre las áreas confinadas por el COVID-19 y recordando las recomendaciones sobre cómo evitar las aglomeraciones y salir a la calle solo cuando sea necesario y con mascarilla. Mi teléfono siempre está operativo y estoy disponible para recibir llamadas en cualquier momento del día, incluso por la noche. Muchos jóvenes también se han sumado a la recaudación de fondos para la compra de productos de primera necesidad y la transportación de las mismas a las zonas epidémicas. En estos momentos, el Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh continúa desplegando su programa Compartir Amor y Ayuda para superar la pandemia, a través del cual recibió recursos, mercancías e insumos sanitarios por valor de 4.000 millones de dirhams, más de $174 mil, para distribuirlos en las provincias de Bắc Ninh, Bắc Giang y Điện Biên.
El transporte de todas estas mercancías está a cargo de Pickup Vietnam Club. La ONG, miembro de este club, compartió. En este cuarto brote de COVID-19, nuestro club participa en el transporte a las provincias de Bac Giang y Bac Ninh, a los hospitales y zonas bloqueadas de cuarentena. Cada día realizamos un promedio de 2 a 3 viajes de este tipo. En los días más complicados de la situación pandémica en el país, los mensajes y las cartas del sector juvenil continúan enviándose, transmitiendo su voluntad y anhelo de aportar a la lucha contra el COVID-19. Esto evidencia el espíritu de vanguardia y voluntarismo de los jóvenes vietnamitas dispuestos a cumplir los trabajos más duros y las tareas más apremiantes del país. Cita de correspondencia. Hola, queridos amigos. Estoy muy feliz de volver a intercambiar con ustedes en el espacio cita de correspondencia de esta semana. Me gustaría comenzar la conversación de hoy con el mensaje de Javier González Nungaray, de México. Él escribió: La Voz de Vietnam para mí es una de las mejores emisoras de onda corta. No más les falta transmitir hacia América Latina. Gracias, Javier, por su cumplido. Haremos más esfuerzos para crear programas más amenos sobre el país, la gente y la cultura de Vietnam, al servicio de nuestros queridos oyentes. Esperamos que continúen apoyándonos. Para los amigos en América Latina y el Caribe, esperamos que por el momento nos sigan por el sitio web vovworld.org, por la página de seguidores de Facebook, amigos VOVPX. Actualmente muchos radioescuchas acompañan a la Voz de Vietnam a través de internet, como Hermenegildo Tascón Quetino, radicado en un pueblo de los Montes de León, España, expresó su interés en las casas de barro Chictón de la minoría étnica Hani, presentadas en el artículo Lisa Sui, promotor del turismo comunitario en Haití, publicado el 2 de julio pasado. Tenemos con confianza en que Vietnam logre más éxitos en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Sobre este tema, un compatriota de Hermenegildo, Juan Díez, comentó: Todos los vietnamitas unidos, desde dentro y fuera de la patria, para la lucha contra el COVID-19. Las embajadas de Vietnam en muchos países tienen un trabajo infatigable recogiendo la solidaridad de sus compatriotas en ultramar y en cualquier lugar del mundo. Vietnam unido jamás será vencido, ni por el COVID, ni por cualquier otra peste que surja, sea de la índole que sea. Vietnam sabe unirse contra el mal y derrotarle. Sí, Vietnam se enfrenta a la cuarta ola de la pandemia de COVID-19, con desarrollos mucho más complicados, peligrosos e impredecibles que las 3 anteriores. Sin embargo, con la lógica de la guerra que se aplica frente al nuevo coronavirus y gracias a la dirección correcta del partido, el Estado y el Gobierno, los esfuerzos de todos los sectores y las localidades, especialmente el consenso del pueblo, la situación está básicamente bajo control. Se puede decir que durante más de un año luchando contra el nuevo coronavirus, muchas personas y organizaciones dentro y fuera del país han mostrado su responsabilidad con la sociedad, contribuyendo activamente a los esfuerzos comunes para controlar la pandemia. Muchos agricultores regalaron parte de sus cultivos a las fuerzas en primera línea de combate al COVID-19. Muchas madres ricas fueron a las sedes de órganos gubernamentales para donar el dinero que habían ahorrado durante muchos años, con la esperanza de poder aportar algo a esa batalla. Además, las iniciativas como cajeros de arroz y supermercados gratis han ayudado a propagar el amor humano durante la temporada epidémica. Especialmente el recién creado Fondo de Vacunas contra el COVID-19 ha recibido el apoyo de un gran número de empresas e individuos en el país, así como de compatriotas en el extranjero, con cientos de billones de dólares donados. Esta es una vívida demostración de la solidaridad del pueblo vietnamita para superar las dificultades y vencer juntos la pandemia de COVID-19. Encuentro con oyentes, escuchar para comprender. Para continuar, me gustaría dedicar unos minutos a responder la pregunta del oyente chileno Sergio Carrasana Wilson sobre el papel del río Mekong para Vietnam. El río Mekong tiene unos 4.800 kilómetros de longitud. Es uno de los más largos del mundo y atraviesa 6 países, incluidos China, Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam.
En este último, el río se denomina Lon o Kai, que significa grande o principal. El conjunto de sus 9 afluentes se conoce como Kiulom, 9 dragones. La cuenca del río Mekong, en Vietnam, cubre un área de aproximadamente 71.000 kilómetros cuadrados, lo que representa más del 8% de su cuenca en toda la región y el 20% de la nación indochina. Para Vietnam, el río Mekong tiene un papel especial, nutriendo dos regiones económicas clave, el delta del Mekong y las tierras altas centrales, con casi el 60% del flujo anual de la nación y alberga aproximadamente el 23% de la población total. En particular, para entender el Mekong, ese río es la principal fuente de vida al proporcionar agua y aluviones para el cultivo agrícola, suministrar recursos acuáticos para más de 17 millones de residentes allí y asegurar el equilibrio ecológico de importantes humedales de la región. Anualmente, ese delta aporta el 22% del Producto Interno Bruto Nacional, junto con el 90% de las exportaciones de arroz y casi el 60% de productos acuáticos del país. Eso muestra la importancia del río Mekong para la zona. Sin embargo, la cuenca del río Mekong se enfrenta altamente a enormes desafíos como la intrusión salina y los efectos del cambio climático. De hecho, es una de las 5 grandes cuencas fluviales del mundo con el caudal más reducido debido a la sequía y los efectos de los proyectos hidroeléctricos en la corriente principal. Ante esta situación, los países ribereños han promovido una cooperación para minimizar los impactos adversos sobre el río Mekong y utilizar esta fuente de agua de manera racional para el desarrollo sostenible y la prosperidad común de la región. Esperamos que nuestra respuesta satisfaga a Sergio. Antes de terminar, queremos agradecer a otros oyentes que nos enviaron cartas, comentarios e informes de recepción. Ellos son Daniel Rodrigo Troncoso Murillo, Diego Echeverri y Rafael Rodríguez, de Colombia, Siddhartha Bhattacharjee, de la India, Héctor Gregorio Boicochea, de Uruguay, Johnny Antonio Ramírez López y Francisco Llerena Vega, de Perú, José Ignacio Coslezama, de España, y Omar Rebolledo Montanares, en la dirección de correo electrónico omarrebolledo2002@yahoo.com. De esta manera, llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias por su dada compañía, les deseamos un feliz fin de semana y hasta la próxima edición.